Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Un saludo muy cordial a todos ustedes, amigos. Nos encontramos en este día iniciando formalmente el año de San José. Quiero invitarlos a esta corta reflexión y a una oración final para que pongamos en manos de San José todos los esfuerzos de la Iglesia Universal, de cada diócesis y jurisdicción y de cada parroquia y comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por medio de San José has querido brindarnos un ejemplo como esposo de la Virgen María y custodio del Redentor, concédenos imitar las virtudes de aquel que nos has propuesto como Padre y Protector, custodio e intercesor, para que imitándole en sus virtudes podamos alcanzar las promesas de tu infinita gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Año de San José. El Papa Francisco nos ha sorprendido con la convocatoria para celebrar el año de San José y ha promulgado la Carta Apostólica Patris Corde, con corazón de padre. A través de esta carta, el Papa Francisco quiere proponer a la Iglesia la figura y el ejemplo de San José. Y lo hace en la celebración del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX, declaró así a San José, patrono de la Iglesia Universal. Pues el 8 de diciembre del 2020, 150 años, se inició en la Iglesia el año de San José. Y en esta exhortación el Papa Francisco nos dice cuál es el objetivo. El objetivo de este año de San José es que crezca el amor a este gran santo, para que nosotros, impulsados por la fe, busquemos su intercesión, imitemos sus virtudes y su resolución. El Papa incluso dice que los santos hacen milagros, pero también interceden por nosotros y son un ejemplo para nuestra vida. No basta con pedirle a San José milagros, es necesario suplicar su intercesión e imitar sus virtudes. El Papa en la exhortación propone 7 aspectos o virtudes, 7 características de San José, para proponerlo como un varón virtuoso al servicio de la salvación. Y antes de abordar los 7 aspectos, el Papa hace un breve recorrido por la palabra de Dios en los Evangelios para hablarnos de San José,
y nos dice lo siguiente, que cuando los 4 evangelios se refieren a Jesús, los 4 dicen el hijo de José. La tradición sinóptica de Marcos, Mateo y Lucas y la tradición juánica del 4º evangelio llaman a Jesús de la misma manera. Siendo de ambientes tan diferentes, los sinópticos y los escritos juánicos llaman a Jesús el hijo de José. ¿Quién era José según el evangelio? Era un humilde carpintero, dice San Mateo. Desposado con María, dicen Mateo y Lucas. Un hombre justo, dice Mateo. Un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre dispuesto, lo refiere Lucas. ¿Por qué dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque esa voluntad se refleja sobre todo observando la ley y a través del relato de los 4 sueños de José que nos refiere también el Papa en la exhortación. José es obediente a la voluntad de Dios porque es un cumplidor de la ley y porque en los 4 sueños hace lo que Dios le manifiesta a través del ángel. Nos dice la palabra que él vio nacer el Mesías y buscó un lugar para ese nacimiento, lo dice Lucas. Además fue testigo de la adoración de los magos y la adoración de los pastores. José estaba presente cuando los pastores descubrieron al niño y los magos lo encontraron. José asumió la paternidad de Jesús al darle el nombre, como le dijo el ángel en uno de los sueños, le pondrás por nombre Jesús. Él asumió la paternidad. Poner el nombre es asumir la responsabilidad sobre el Hijo. Presentó a Jesús en el templo en compañía de María y allí escuchó las profecías que se decían acerca de él, tanto de Jesús como de María. José permaneció en Egipto protegiendo a María y al niño y permaneció como extranjero, como un migrante, solo para proteger a María y a Jesús. Vivió oculto en Nazaret, silencioso, ese pueblo del cual se dice que no puede salir nada bueno, y él allá oculto, discreto, silencioso. También como padre él buscaba desesperadamente, angustiosamente a Jesús cuando se perdió. En fin, José es descrito en los evangelios con todas esas características y condiciones que nos permiten descubrir en él todas esas virtudes que el Papa Francisco nos está proponiendo. En la exhortación también se nos dice cómo los papas se han referido a José de una manera muy especial. Ya lo mencionamos que el Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal. El Papa Pío XII lo declaró patrono de los trabajadores. Juan Pablo II lo declaró custodio del Redentor, así lo llamó, Redemptor Custos, custodio del Redentor. Pero además de él, los papas, el Papa Francisco habla y valora cómo el pueblo busca a José, a San José, en 2 momentos de intercesión. En el momento de la falta de alimento en nuestras casas y también declarándolo el pueblo patrono de la buena muerte.
A raíz de la pandemia, pues hemos vivido unas experiencias muy grandes y el Papa quiere destacar cómo en la primera línea de batalla frente al COVID hay muchas personas e instituciones que de manera discreta, callada, silenciosa, trabajan por el bien de los demás. Y dice el Papa en la exhortación, tomando unas palabras y reflexiones sobre la pandemia, y dice lo siguiente: nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas común y corriente, personas corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios, ni en revistas, ni en las grandes pasarelas del último show. Pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Se refiere el Papa a tantos médicos, enfermeras, asistentes sanitarios, transportadores, vigilantes, fuerzas de seguridad, tantas personas que están luchando discretamente en la pandemia y en tantas situaciones de nuestra vida. Y dice el Papa, cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. El Papa entonces propone que San José, en su vida y actuar discretos al servicio de María y de Jesús, es inspiración para todos aquellos que discreta y silenciosamente están trabajando para superar esta emergencia sanitaria. Por eso él lo llama a José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, el intercesor, el apoyo y el guía en tiempos de dificultad. Es una belleza lo que el Papa nos está proponiendo de José. Como en el Evangelio esos rasgos característicos de nuestro santo son como una inspiración para nuestra vida. Y cómo él puede ser el intercesor, el amigo, el apoyo, el guía para los tiempos de dificultad. Ya vemos cómo este año de San José, de una manera muy especial, debemos confiarnos a la intercesión de San José. Después de toda esta larga introducción, el Papa propone entonces 7 aspectos acerca de San José que son como 7 virtudes para contemplar, para imitar, para invocarlo a él. Recordemos que lo que el Papa está proponiendo en este año de San José es que nosotros no solamente busquemos los milagros, también supliquemos su intercesión y sobre todo imitemos su ejemplo. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? En primer lugar, San José, Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y padre de Jesús. Hizo de su vida un servicio y un sacrificio al misterio de la encarnación, a la misión redentora. Él es un amor de padre al servicio del Mesías y al servicio de María. El pueblo cristiano invoca a San José como Padre y la piedad popular lo invoca con muchas oraciones, invocaciones, el rosario de San José, letanías de San José, consagración de San José, novena de San José, etc. Porque lo invoca como Padre. Él es el Padre amado. De hecho, muchas iglesias y parroquias están consagradas a San José,
congregaciones religiosas, movimientos apostólicos que reciben el nombre de josefinos en honor a San José, hermandades, grupos de trabajadores, porque San José como Padre amado se nos propone así, como el que está cercano, el que es el esposo de María y custodio del Redentor, Padre de Jesús. Él es el Padre amado de Jesús. El Papa Francisco, de una manera muy clara, muy seductora, podríamos decir, hace referencia a los israelitas que estaban en Egipto como esclavos. Y llegó un momento en que hubo una epidemia de hambre causada por el hambre, la gente no tenía comida. Y entonces nos dice en el libro del Génesis capítulo 41 que la gente conmovida por esa hambruna buscaron al faraón, ¿qué hacemos? Y él dice, vayan a José y hagan lo que él les dice. Entonces, desde ahí viene que San José, nuestro santo, se le considera en nuestra devoción como intercesor para el pan de cada día. Por eso hay una costumbre en muchas cocinas y comedores de las casas familiares, la imagencita de San José suplicando su intercesión para que no nos falte el pan de cada día. José es el Padre amado que vela por la familia, por María y José, pero además es descendiente de David. Él es de la casa de David. Él une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esa es la primera característica, Padre amado. En segundo lugar, el Papa propone a José Padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día, cómo Jesús crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres, como hizo el Señor con Israel. Le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclinaba hacia él para darle de comer. Así hace Dios con su pueblo, así hace José con su hijo, levantar al hijo hasta sus mejillas e inclinarse ante él para darle de comer. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles. Eso lo aprendió José de su Padre Dios y eso le enseñó a Jesús. Podría decirse que José le enseñó a Jesús los primeros pasos para conocer la ternura y la misericordia de Dios. La ternura de José a Jesús es la ternura con la que nosotros mismos debiéramos mirar nuestra vida. El Papa propone un tema muy interesante y es que la debilidad nuestra es un hecho, somos débiles. La debilidad es una experiencia y es una realidad. Y el maligno nos hace creer que miremos nuestras debilidades con juicio negativo, haciéndonos creer que estamos perdidos, que no tenemos solución, que no hay salida para nuestra vida. Las debilidades nos tienen frustrados, nos tienen acobardados, casi que vencidos. El maligno nos ha hecho ver que la debilidad es nuestro fracaso y nuestra derrota. Pero el Espíritu Santo nos lleva a mirarnos a nosotros mismos con ternura. Dice el Papa,
La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Mirarnos con ternura, tocarnos con ternura, vernos con ternura. Mirarnos con ternura para tener una experiencia de la misericordia de Dios. Si uno no se mira con ternura, no encuentra la misericordia. Si uno se mira en sus debilidades solo como un fracaso, no conoce misericordia, no le abre el camino a la misericordia. Y por eso las debilidades son la verdad de nuestra vida, pero al mismo tiempo son la ternura con la que miramos nuestra vida, sobre todo cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Verdad y ternura. La ternura es la manera como tocamos nuestras debilidades para tener una experiencia de la misericordia de Dios. José nos enseñó a tener fe en Dios, pero además nos enseña a creer que Él puede, que Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. En medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el control de nuestra existencia, el control de nuestra barca. A veces nosotros queremos tener control de todo. A veces quisiéramos tenerlo todo, como decimos, bajo control. Pero Él, Dios, tiene una mirada más amplia y Él lleva el control de nuestra vida. Por eso José es el padre de la ternura. En sus miedos, en sus dudas, Él deja que Dios asuma el control de su vida. Primero, Padre amado. Segundo, Padre en la ternura. El tercer aspecto que nos propone la exhortación del Papa Francisco es Padre en la obediencia. Es muy bonito este tema porque el Papa lo refiere en los 4 sueños de José y relata el hecho, cómo Dios le da una orden a través del ángel en medio de un sueño y José obedece. Dios le manifiesta su voluntad en los sueños. José estaba angustiado por el embarazo de María, estaba angustiado por el parto, angustiado por las amenazas. Y a través de unos sueños, Dios le manifiesta su voluntad. ¿Cuáles son esos 4 sueños? El primer sueño es cuando el ángel le dice a José: José, no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. José, no temas aceptar a María. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Aceptó a María y aceptó a Jesús. Con su obediencia, José superó su drama de la duda y salvó a María del escándalo. El segundo sueño es cuando el ángel le ordena a José, en medio de un sueño: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Imaginémonos una familia de Israel que le digan: huye a Egipto. Tantas familias que hoy tienen que migrar. Y José migra con el niño y María. ¿Para qué? Para cuidarlos, para defenderlos.
Y nos dice que José se despertó del sueño, obedeció y permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. José obediente, padre de la obediencia. El tercer sueño es cuando José, allá en Egipto, esperando con paciencia y confianza, porque el ángel le dijo, quédate allí hasta que yo te avise. José, esperando ese aviso para regresar, nos dice el Evangelio en Mateo 2, 19, 21, que el ángel le informa que ya han muerto los que atentaban contra el niño y le ordenó que regresara con la madre y el niño. Y él obedeció sin vacilar y entró en Israel. ¿Por qué es importante enfatizar que no vaciló José? Porque es que después de un tiempo de establecerse en Egipto, él ya se había acostumbrado a la lengua, a las costumbres, a los usos, a tantas cosas en un país extranjero. Y el ángel en un sueño le dice, regresa. Y él regresa con María y Jesús. Y dice, y entró en Israel. Pero viene el cuarto sueño. Viene el cuarto sueño cuando el viaje de regreso de Egipto a Israel, José se enteró que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea y tuvo miedo de ir a Judea. Le dio miedo, temor. Tanto cuidar a María, tanto cuidar al niño, tanto protegerlos, y tuvo miedo de Arquelao. Y dice la palabra en Mateo 2, 22, 23, y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en Nazaret. El ángel le avisa y José obedece. Él es el padre de la obediencia. Pero además de la obediencia reflejada en estos sueños, José es un obediente a Dios por medio de la ley. Él viajó a Belén para cumplir la obligación del censo. Él observó los ritos de la circuncisión, de la purificación de María y la presentación en el templo. Por eso la vida de José es una obediencia. Así como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní, José pronuncia su fiat, obedece. Por su obediencia, Juan Pablo II lo llama, es el ministro de la salvación. Cuatro, padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Es decir, el amor de José por María lo lleva a superar la duda sobre María y sobre el niño, y ese amor, esa caridad supera la formación que él tenía por la ley como judío. Antepone el amor a la ley. En su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayuda a optar, iluminando su juicio. El juicio de José es de ley, pero Dios lo ilumina con el Espíritu para que su juicio no sea solo la ley, sino el amor. Y por ese amor acoge a María y acepta el embarazo de ella con quien había tomado la decisión de unirse. Así es nuestra vida, dice el Papa. En nuestra vida ocurren hechos que no entendemos.
decepciones, rebeliones, situaciones que nos causan rebeldía en nuestra vida. José deja de lado sus razonamientos y acoge la realidad con responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. No se deja vencer por la decepción y la rebelión, sino que asume su historia como es. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. No es una vía de razonamientos, sino una vida de disposición a acoger. Él es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza, para hacer espacio en nuestra vida de esa parte inesperada y decepcionante. ¿Cómo tenemos que aceptar las decepciones de nuestra vida? No hay que echarle razonamientos, no hay que tratar de explicar todo lo que sucede. La vida hay que acogerla como ella llegue. La vida hay que recibirla como ella se nos presenta. Y eso hace José. No se deja dominar por la razón del juicio con base en la ley judía, sino que acoge la realidad. María ha sido escogida. María ha recibido un don especial del Espíritu Santo y él la acoge. José, hijo de David, no temas. Así es nuestra vida, no tengamos miedo. Hay que dejar de lado la ira, la decepción y hacer espacio a lo que nosotros no hemos elegido, pero nos llega. Hay muchas situaciones que no quisiéramos, pero están ahí. Nuestras enfermedades, la partida de los seres queridos, las limitaciones, debilidades y fracasos nos decepcionan, nos sorprenden. Pero, ¿qué nos ganamos con negarlas? Están ahí. Entonces, no tratemos de explicarlas. Como José, hay que acogerlas, acoger la realidad como es. A veces parece que todo toma un rumbo equivocado en nuestra vida, pero hay que acoger la vida como es, como sucede. El Papa lo llama realismo cristiano, que no rechaza nada, nada de lo que existe. La fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. Lejos de nosotros, dice el Papa, pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Asumir la realidad como es. Por eso hay como una espiritualidad de la acogida en San José. Él es el padre de la acogida porque acoge la realidad como es y no se deja vencer por el juicio, sino que movido por el amor y por un realismo espiritual, para nosotros realismo cristiano, la acoge con sencillez y así la fe nos hace aceptar y vivir todo acontecimiento triste o feliz. En quinto lugar, José, padre de la valentía creativa. Si en el punto 4 se nos invita a la acogida, ahora, frente a esas situaciones, valentía creativa. José, padre de la valentía creativa. Acoger lo que no hemos elegido en nuestra vida, pero que está ahí. Hacerle espacio a lo que sucede con realismo cristiano implica
y se complementa con una valentía creativa que surge cuando encontramos dificultades, pero que salen de nosotros recursos espirituales y emocionales que antes no conocíamos. Con valentía creativa, José buscó un establo para el nacimiento del niño, puesto que no había puesto en las posadas, sino que había que buscarle. Entonces él, con valentía creativa, no se dejó vencer, sino que buscó un lugar para que el niño pudiera nacer. Con valentía creativa, él huyó a Egipto, lejos de su pueblo, pero obedeciendo, tomó a María y a Jesús y huyó a Egipto. Si hay que huir para proteger a María y a Jesús, pues con valentía creativa José se va. Pero al regresar, también con valentía creativa, siendo que iba para Israel, siendo que iba para Judea, se fue por otro lado y se fue a Galilea para proteger a María y a Jesús y se estableció en Nazaret. Valentía creativa. Esa valentía creativa lo lleva a proteger los tesoros más grandes de su vida, a María y a Jesús. El Papa dice de una manera muy interesante que cada persona que sufre son el niño que José custodia, el niño que Jesús protege. Con valentía creativa él cuidó a María y a Jesús. Por eso cada persona que sufre, cada migrante, cada persona con hambre, desnuda, ignorante, cada persona abandonada, excluida, es el niño que José sigue custodiando. Y por eso él nos hace la pregunta: ¿somos, José, custodios del niño que todavía sufre en tantos pobres y humillados del mundo? Ahí nos hace falta valentía creativa, esa parresía espiritual, esa innovación pastoral, si se quiere, para encontrar caminos a fin de proteger al niño que sufre en tantos hermanos, como lo protegió José al irse a Egipto, a cambiar el rumbo, a buscar el pesebre para que nazca el niño. En sexto lugar, José es propuesto como padre trabajador. Este es un aspecto muy relevante en la vida de José. Carpintero, de él aprendió Jesús el valor de la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Se necesita entonces la presencia de José. Y el Papa aprovecha este punto para hacer una reflexión sobre el valor del trabajo. Es necesario volver a la dignidad del trabajo. Es necesario volver a una preocupación por el desempleo. Además, por el empleo informal, por la desprotección legal, por la explotación de los niños, de los pobres, de tanta gente que tiene que alquilarse por cualquier cosa con tal de comer un pan que les sabe amargo, porque al fin es a costa de su propia dignidad y su propia seguridad. Hoy es necesario volver entonces a la dignidad del trabajo y a preocuparnos por el desempleo, porque el trabajo es participación en la obra creadora de Dios. El trabajo es participación en la salvación y en la implantación del reino de Dios. El trabajo es la realización de la persona, de la familia. El Papa reflexiona que el COVID nos ha puesto a pensar y a replantear las prioridades de nuestra vida y cómo el trabajo digno hay que cuidarlo y protegerlo. Y en séptimo lugar propone el Papa San José, padre en la sombra, en la discreción.
como que José es la sombra del Padre Eterno que cubre a Jesús. Él es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Él es la sombra que protege a Jesús, lo auxilia, lo protege y no se aparta jamás de su lado. Nadie nace padre. Aquí hace el Papa la reflexión sobre la paternidad. Hay crisis de paternidad. Nadie nace padre, sino que se hace. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Cuando nos responsabilizamos de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los pobres, de los amigos, cuando adquirimos responsabilidad sobre otro, de alguna manera somos padre y hay que vivir esa paternidad con responsabilidad. Dice el Papa que ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, hacerlo capaz y llevarlo a ser libre, de salir. Ahí el Papa menciona una de las virtudes más bellas de San José, es un padre castísimo, es el padre casto, porque no se refiere solo a la afectividad y a la emocionalidad, es el amor casto, el amor que se desprende, el amor que no es posesivo, que no es opresor, un amor que no encarcela a nadie ni que quita la libertad. Él es un padre que deja libre a su hijo. La felicidad de José no es el autosacrificio, sino el don de sí mismo. No es un hombre que vive en la frustración de la paternidad, sino en la confianza en Dios. El mundo necesita padres, no amos. Padres que hagan posible la vida del niño, y niño es todo aquel sobre quien tenemos responsabilidades. Porque cada niño encierra un misterio hasta lograr una autonomía que le permite vivir en libertad y al padre percibir que ya no es útil como tal, sino que su paternidad es compañía y cercanía. La paternidad no es un ejercicio de posesión, sino un signo de una paternidad superior, que es la paternidad de Dios. Estos son los 7 aspectos que el Papa propone sobre San José. Padre amado, Padre de la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Pues vivamos este año de San José con toda la buena disposición, que nos inspiremos en él. Y como dice el Papa en el objetivo de este año de San José, el objetivo es que crezca nuestro amor a este gran santo, impulsados a buscar su intercesión, imitar sus virtudes y su resolución. La exhortación la termina el Santo Padre Francisco con la oración a San José, y así terminamos esta reflexión. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.